es Adriana Romero. Yo voy a dar historia de la iglesia en la antigüedad. Les voy a decir que es una materia realmente maravillosa. Yo estaba dando hace unos años, desde que empezó el seminario, historia de la iglesia de la Edad Media. Así que para mí ha sido un desafío abordar esta materia y les digo que yo quedé fascinada. Así que voy a ir aprendiendo con ustedes, porque yo también me estoy formando. Yo soy profesora de historia, pero la historia de la iglesia es algo muy, muy específico y muy especial. Entonces, no basta, ayudan los contenidos de historia, pero no es suficiente para entender la historia de la iglesia. Yo les voy a dejar, el que quiera, un juego con el programa. Yo en el programa, es una planificación en realidad, pongo los objetivos, los temas que vamos a ver organizados en unidad, la bibliografía en general y el criterio de evaluación. Si ustedes quieren tener la copia del programa, perfecto, yo les dejo una copia y ustedes se encargan de sacar fotocopia. Y lo que les pido es que, bueno, el que se encargue, que asuma esa responsabilidad, me lo trae la próxima clase. Vayan diciendo, yo traje otro juego por las dudas, lo mismo que las primeras guías. Ya les voy a dar las guías de estudio. Así que traje, ¿cuántas me sacaste? Días 10, 10. 4 del programa. Bueno, 4 juegos. perfecto. Yo tengo 10 guías, de manera que pueden ser, hasta que ustedes se conozcan por proximidad, dejo 10 guías y ustedes se encargan de sacarle a los compañeros, ¿sí? Son las 2 primeras guías de estudio. Bueno, no sé. Me avisan, yo las voy pasando, los que quieran sacar encargarse de las guías. Yo saco. ¿Sí? Bueno, te dejo la guía. ¿Cuántas saco? ¿Cuántas sacaría? Y te tienen que decir... Para los que quieren, bueno, Claro. que levanten. Ahora vas anotando. Claro, ahora es claro, en el recreo. En el recreo dicen, estamos viendo. si alguno por, digamos, distancia o por conocimiento de otra gente quiere llevarse una guía para sacar, me dice, traje unas cuantas, ¿sí? Bueno, eso lo hacemos entonces en el recreo. Bibliografía. Empiezo con este bombardeo de cosas para decirlas en un comienzo y ya tenemos todo claro. La bibliografía que vamos a usar es un libro que se usa, lo vienen usando todos los años, que es el libro de José Orlandiz. Y hay una versión en PDF que anda circulando por ahí. José. De José Orlandiz. Y se llama Historia de la Iglesia. Historia de la Iglesia, el primer volumen, porque es una colección, la Iglesia antigua y medieval. Este se usa en las 2 materias, en la de primer año y segundo, la Iglesia antigua y medieval. ¿Alguien tiene el libro? Yo tengo el PDF que me perfecto. quedó cuando era secretaria. Buenísimo. Así que, si ¿Me podés alguien pasar? quiere, Claro. habría Seguro armar que van a hacer un grupo de WhatsApp. Sí, me imagino que van a hacer un grupo. Entonces, Podríamos poner el número de teléfono al lado. exacto, podrían poner en la lista el número de teléfono. Alguien se tiene que encargar de armar el grupo y ser el administrador del grupo. Y ahí pasan la información y se pasan el material. Yo me puedo encargar de administrar el grupo, armarlo Muy bien, y, muy bien. y les paso el PDF que lo El tengo PDF, también. perfecto. El libro en sí es un libro que se puede conseguir por Mercado Libre, algún usado. Si no, se tiene que comprar nuevo y es caro porque viene de España, así que es un libro caro y no se lo entregan en el momento. Pero se puede usar la versión de PDF que hasta trae los mapas. Sí. Y ustedes van imprimiendo lo A que medida que vamos necesitan. usando. Exacto, lo que necesitan. Bueno, a ver, ¿qué más?
va a haber una evaluación al final. En forma, trato de ser objetiva, de ponerles una calificación. La evaluación es un deber del docente para ajustar su planificación y ver qué cosas tiene que mejorar, y un derecho de los alumnos. Y para, digamos, que sea a veces es un accidente la evaluación, entonces hacemos una nota con trabajos prácticos que vamos a usar y que vamos a hacer, y una nota de una evaluación final que se toma el último día de clase, que es a carpeta abierta. No se preocupen porque no van a tener que estudiar fechas de memoria ni nada de eso. Sí van a tener que hacer las guías, porque van a consultar las guías para ver si comprendieron los temas. ¿Está claro? Y de paso vamos a ir ajustando algunas cuestiones que tienen que ver con las técnicas de estudio, porque no se trata de copiar lo que dice Orlandí, sino de entender la pregunta y de responder de acuerdo con lo que se le pregunta, ¿sí? De ser específico en lo que se pregunta. Bueno. Y bueno, si va surgiendo otra cosa, yo les voy a ir diciendo, sí, antes que me olvide, porque después termina la hora y dije, no les dije tal cosa. Yo necesito que ustedes saquen la copia de un texto, que es el Acta de los Mártires. ¿Alguno tiene ese texto, el Acta de los Mártires? Ahora se los muestro. ¿Te lo puedo dejar? Sí. Para que saquen la fotocopia. Vamos a leer textos documentales, vamos a leer cartas de los padres de la iglesia y vamos a leer algunas actas de los mártires. ¿Ustedes tienen idea, por ejemplo, de nombrar a un padre de la iglesia? ¿Escucharon el nombre de algún padre de la iglesia? No importa, si se equivocan, tienen el derecho a equivocarse. San Agustín era un padre de la iglesia. ¿Cómo? San Agustín de Hipona era un padre de la iglesia, perfecto. ¿Otro? San Atanasio. San Atanasio, muy bien, también era un padre de la iglesia. Y se acabó la lista, ninguno más. Bueno, sí, nosotros vamos a hacer hincapié en los padres de la iglesia. Son padres, quiere decir que tienen que ver con el origen de la iglesia católica. Y es más, cuando se estudia en el seminario para sacerdotes, los sacerdotes tienen que estudiar directamente de las fuentes los padres de la iglesia. Gracias a los padres de la iglesia hay 200 años de historia de la iglesia católica que se conformó el dogma de la iglesia y ellos fueron, digamos, los pilares para que nosotros estemos acá y profesemos nuestra fe. De manera que hay unos cuantos padres de la iglesia y vamos a ir viendo algunos de ellos. La lista es importante, pero podemos mencionar algunos. Acá mencionaron a San Atanasio, a San Agustín de Hipona, a Clemente de Alejandría, a los padres apostólicos como San Policarpo, a San Basilio, Gregorio de Nicea, Gregorio Nacianceno, miren todos los que hay. Ambrosio de Milán, San Juan Crisóstomo, y así seguiríamos con la lista. San Irineo de León, dije San Ignacio de Antioquía, ¿lo nombré? No. Bueno, San Ignacio de Antioquía, que vamos a leer las cartas, algunas de las cartas que él escribió cuando iba camino al martirio. Así que vamos a ir incursionando en algunos nombres importantes de los padres de la iglesia. Y yo ahí les dejo las copias del Acta de los Mártires, porque es un documento muy importante para la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene su martirologio y su santo oral a partir de estos documentos. A ver si lo tengo acá. Y de paso, perdonen que yo sea insistente en esto, les voy a ir nombrando cierta bibliografía para que ustedes vayan armándose su biblioteca. No es lo mismo una fotocopia, un PDF, que un libro, y más si van a formarse como catequistas o simplemente como laicos que tienen que estar informados. El día de mañana ustedes van a hacer una labor evangelizadora y tienen que saber dónde están parados,
Que si no viene otro que tiene información y los da vuelta, y ustedes dicen, yo no sabía que había pasado tal cosa. Y ese es el sentido de la historia. Que ustedes sepan de dónde viene todo esto, que sepan los orígenes y la explicación de muchas cosas de la liturgia y los ritos que hoy en día practicamos. Si no tenemos en claro su origen histórico, va a ser un poco difícil. Hay un libro que salió de la editorial San Pablo, que no es muy caro, que se llama Actas de los Mártires. Y lo escribió un fray franciscano que se llama Contardo Miglioranza. Contardo Miglioranza. Yo le digo por si alguna vez aparece ahí en la biblioteca de la Santería, o ustedes lo piden, no es caro. Todo lo que publica Santa María o San Pablo no son libros caros. Y se llama Actas de los Mártires. Hay muchos libros que escribieron sobre las actas de los mártires, y ahora vamos a explicar qué es. Pero este sacerdote y fraile franciscano hizo un trabajo muy interesante para seleccionar las actas. Lo que van a ver ustedes ahí en la fotocopia son dos actas. Una que tiene que ver con el martirio del primer mártir de la iglesia. ¿Quién fue? San Esteban. San Esteban. Y la otra tiene que ver con un padre de la iglesia, que es San Policarpo. En las actas de los mártires son los documentos históricos que quedaron y algunos testimonios sobre los mártires de la iglesia, ¿sí? Que los vinculamos justamente con los primeros siglos del cristianismo. Bueno, más o menos eso. Yo lo que quiero plantearles es una especie de analogía de la estructura de la asignatura, de la estructura de la materia. Porque yo estaba pensando, no sé qué hora es, no me digan que ya falta todavía. Yo estaba pensando cómo abordar esta materia, ¿no? Es una materia compleja. ¿Desde qué mirada abordarla? Entonces se me ocurrió hacer una analogía con un fruto, y ahora se los explico. Pero también estaba pensando en esos momentos que no puedo dormir, cómo vamos a presentar el trabajo en esta materia, porque yo comparto todo lo que dijo el padre, es decir, cuál es el sentido de este lugar de encuentro, que es una bendición, porque ustedes piensen que por muchos años ahora se tomó conciencia de la necesidad de preparar a los fieles. Pero durante muchos años los fieles estuvieron ajenos a cualquier tipo de preparación. Los únicos que tenían el saber eran los que cursaban en el seminario diocesano, que por supuesto son los varones que quieren ser los diáconos, los sacerdotes, pero los fieles no. De manera que esta apertura para formarse es verdaderamente una gracia divina. Y yo me acordaba de una parábola que a mí me fascina, que es la madre de las parábolas, que es la parábola del sembrador, donde sale el sembrador y va tirando semillas, ¿no? Y hay unas semillas que caen en el borde del camino y vienen las aves y se las comen a las semillas y dicen que es el maligno. Después explica Jesús. Creo que es la única parábola que está explicada por Jesús, si no me equivoco. Corríjanme si digo algo, es la única que explicó Jesús. Porque aparte, a partir de esa parábola se pueden entender las otras. Él dice que es la intervención del maligno, y ustedes saben que como la Biblia tiene, y lo van a ver con Mónica, tiene un lenguaje simbólico, las aves son los pensamientos. Entonces piensen que las semillas son ustedes, y por ahí caen al borde del camino, vienen los pensamientos, y no, yo no voy más al seminario, no me banco a fulano, no me la fumo a mengano, la profesora es insoportable. Bueno, hay otras semillas que caen en el pedregal, echan poca raíz, el sol sale, la quema, la seca,
y son, dice Jesús, los que en la primera dificultad o las tribulaciones o habla de las persecuciones, ¿sí? Empieza con motivación, recibe la palabra y después se seca. Bueno, piensen que podemos ser una de esas semillas que estamos entusiasmados y después empezamos a tener problemas personales serios de peso y decimos no, abandono porque ya no. Los lunes se me complica, se enferma mi marido, se enferma mi hija, no, mejor no. Después están las semillas que caen, dice Jesús, entre las malezas, los espinos, que son los afanes del mundo que ahogan. Bueno, mira, no voy este lunes porque hay partido, o me quedo a ver la novelita. Bueno, y las semillas que caen en tierra fértil, que dan fruto de 100, 60 y 30, dice Jesús. Y fíjense que habla de dar fruto, y eso implica que hay un proceso. No se puede dar fruto de golpe. Hay un proceso. Bueno, yo espero que todos sean semillas que caigan en tierra fértil para dar fruto, porque esto les tiene que en algún momento aportar a la formación. Ustedes se quedarán con lo que les parece, les sirve, les gusta, y bueno, todas las experiencias, más allá de que no somos perfectos, siempre tiene algo bueno para sacar porque uno pone mucho empeño y pone el corazón cuando da las cosas. Así que bueno, eso quería decirles como introducción, para que no vengan después a decir desaparecieron por alguna razón. Lo dijo el padre también, así que me parece que, y si tienen alguna dificultad, lo charlan. Vamos a hacer una familia de los lunes, vamos a estar juntos, compartir. Además, yo valoro muchísimo, siempre valoré muchísimo la cursada por ejemplo, del seminario, porque ustedes están acá, podrían estar en sus casas, descansando, haciendo otras cosas, y el solo hecho de que ustedes vienen acá un lunes hasta la noche es un esfuerzo grande, y yo les puedo asegurar que redunda en bendiciones. Así que eso es una manera de darles la bienvenida. Bueno, ahora les quiero hablar sobre el cristianismo en sus orígenes. Si ustedes leen en los Hechos de los Apóstoles, hay puntualmente, valga la redundancia, un hecho que determina el nacimiento de la iglesia, ¿verdad? ¿Cuál es? No, yo no puedo creer esto. Permiso. Tengo la boca seca, le iba a decir, dame un mate. Y la tengo acá. Y me trae esto. No, yo me muero. Permiso. Sos divina, Rosario. Eso es porque uno pierde la costumbre. Ya me jubilé hace rato, así que no hablo tanto. Bueno, el tema es el siguiente. Ustedes saben que los Hechos de los Apóstoles han un hecho puntual que marca el nacimiento de la iglesia, ¿no es cierto? ¿Cuál es? Sin miedo, digan. Pentecostés, ¿sí? Bueno, Pentecostés. Si leen los comentarios que hacen los biblistas, Pentecostés no solamente ese hecho puntual del nacimiento de la iglesia, sino todo lo que las Sagradas Escrituras relatan, no se tiene que hacer una interpretación literal, sino que es una interpretación, yo les hablé recién de símbolos, pero hay muchos contenidos teológicos. Y en el hecho del Pentecostés hay un contenido teológico muy fuerte que habla sobre el nacimiento de la iglesia. Y eso no lo digo yo, lo dice Clemente de Alejandría, que había escrito los padres de la iglesia, Clemente de Alejandría, San Ireneo de León, el mismo historiador, porque así como los griegos tienen a Heródoto, que es el historiador griego por excelencia, el primero, nosotros también tenemos un historiador, el primero en la historia antigua de la iglesia, que es Eusebio de Cesarea. Lo nombra Orlandís. Eusebio de Cesarea escribió la historia de la iglesia hasta el siglo IV, que fue contemporáneo del siglo IV, y él mismo hace hincapié en ese tema de, ojo, cuando uno habla de los orígenes, la Biblia, las Sagradas Escrituras, no se pueden interpretar literalmente.
tiene una gran carga simbólica y mucho contenido teológico. Y por otro lado, ¿cómo? Como que se leía hermenéuticamente, algo así. Claro, exactamente. Bueno, la hermenéutica es una rama de auxiliar de la historia que sirve para la interpretación de documentos. Pero acá no son documentos históricos. Es decir, si nosotros pretendemos reconstruir la historia del cristianismo en función de las escrituras, nos va a faltar muchas patas. ¿Por qué? Porque los evangelios, los hechos de los apóstoles, las cartas apostólicas no fueron escritos para dejar testimonio histórico. Tuvieron una finalidad para ser escritos en su momento y un mensaje, digamos, eterno, que no pierde sentido. Y miren, estamos hablando de parábolas que fueron escritas hace 2000 años, que tienen un sentido de actualidad, que nadie inventó la pólvora, y el contenido profundo que tiene la doctrina cristiana. Bueno, imagínense ustedes que por más, ahora va a salir muchas revistas de historia, yo no sé si traje una para mostrarles, parece que no la traje. Hay revistas de historia especializadas donde aparece en la tapa el Jesús, el verdadero sentido histórico de Jesús, la historia de Jesús revelada. Jesús trascendió los límites de la historia, Jesús resucitó, Jesús fue glorificado. Si van a buscar rastros históricos, tendrán unos documentos. Flavio José fue un historiador judío que fue contemporáneo a Jesús, que habla de Jesús, que lo vio, lo conoció a los discípulos. Van a buscar otros testimonios o los registros de los romanos, que eran muy puntillosos, y van a hablar del proceso de los galileos, que no fue solamente de Jesús, sino que hubo otro movimiento insurgente de Galileo. Galilea era una región que era como un polvorín, y decían por eso, cuando Jesús llama a los discípulos, elige a los discípulos, elige a los apóstoles, el apóstol Felipe, creo que es, que dijo: ¿qué puede salir de bueno en Galilea? Porque era una región de insurgentes. Bueno, y esa es la región originaria donde vivió Jesús. Jesús no es un personaje que venció la historia, pasó los límites de la historia. Por más que vayan los arqueólogos a buscar rastros del Jesús histórico, el Jesús histórico no lo van a encontrar, porque Jesús superó la historia, venció la muerte, venció la historia también. Sí, vamos a ver los testimonios de quienes conocieron a Jesús. Y justamente ahí empieza la cuestión. Yo les hablaba recién de las escrituras, que ojo con la escritura, necesitamos otro complemento. Por eso Eusebio de Cesarea empieza a escribir la historia de la Iglesia. Y hay toda una discusión entre los primeros teólogos y padres de la Iglesia para establecer el canon bíblico. Porque nosotros tenemos las escrituras, pero el cristianismo se originó en el siglo I. Y piensen que el último evangelista en escribir, ¿quién fue? San Juan. San Juan, casi a fines del siglo I. Entonces quiere decir que hay 200, 300 años donde se tiene que armar el canon de escrituras, la necesidad de escribir, porque va a pasar el tiempo y la doctrina de Jesús puede estar distorsionada, puede estar tergiversada, y hay que conservarla. Al principio la transmisión es oral, pero llega un momento que no basta la oralidad. Hay como un círculo concéntrico. Piensen, Jesús elige a 12 apóstoles. No son solo 12, hay muchos discípulos más, porque si ustedes leen el primer capítulo de los Hechos de los Apóstoles, dicen que el lugar que dejó Judas tuvieron que cubrirlo con otro. Sí. ¿Con quién? ¿A quién eligieron? Matías. No. Matías. A Matías. Y en los mismos Hechos de los Apóstoles dicen que ante la necesidad de cubrir esa vacante que quedó por la traición de Judas,
eligen a los discípulos que conocieron al Señor, que fueron testigos de la resurrección. Quiere decir que esos discípulos que acompañaron desde el bautismo de Jesús en el Jordán, esos discípulos que acompañaron a los que van a ser los apóstoles, entre ellos había dos candidatos, Matías y un tal Juan el Justo. Juan Barsabás, creo que aparece en el texto, Juan Barsabás el Justo, y recae, ellos piden los apóstoles inspiración del Espíritu, oran, rezan, no se sabe cómo fue la decisión, si fue por un sorteo, lo eligen a Matías. Esta es una generación de padres apostólicos que conocieron a Jesús. Se van a ir muriendo. Vienen otros discípulos que son discípulos de los apóstoles. No lo conocieron a Jesús, pero conocieron a uno de los apóstoles. Por ejemplo, San Policarpo, que fue mártir de la iglesia, era discípulo de San Juan. Entonces se va conservando la tradición y siguen siendo los padres apostólicos, porque a todos los cristianos, el núcleo cristiano, les interesa preservar y conservar lo que ellos llaman el símbolo de la fe. ¿Y cuál es el símbolo de la fe? Que lo rezamos en la misa. El credo. El credo. El credo apostólico es el símbolo de la fe y es la condensación de la doctrina cristiana. Ustedes dicen sí, pero hay otro credo que se reza, el de Constantino, de Nicea Constantinopla. Pero eso es un credo teológico, que se le hicieron agregados teológicos, y lo vamos a ver con los concilios, cuando veamos concilios ecuménicos. Pero el primitivo símbolo de la fe que rezamos en la misa es justamente el credo. Y estos padres apostólicos lo que les interesa es preservar el símbolo de la fe, que no se distorsione. Si ustedes revisan el credo, va a ver cómo están puntualizadas los fundamentos de nuestra fe cristiana. No podemos salir de ahí, hay que preservar eso, el símbolo de la fe. Bueno, y después aparecen otros cristianos que van conociendo o que son discípulos del apóstol, y así la cadena. Por eso la necesidad de preservarlo con las escrituras. Piensen que hay un documento que les habrá comentado en su momento, el padre Cristian, que es, seguramente se los habrá comentado, el Dei Verbum. ¿Se acuerdan de esto? El Dei Verbum es un documento que salió del Concilio Vaticano II y que establece que la Iglesia descansa en tres pilares: las Sagradas Escrituras, por eso hay que estudiarlas, la tradición, y si alguno se acuerda de la otra, la dice, la sopla, y el magisterio. Nosotros, los hermanos evangélicos, se quedan con la Sagrada Escritura. No tienen ni tradición ni magisterio. Nosotros tenemos las Sagradas Escrituras, la tradición y el magisterio. Y ellos tienen las Sagradas Escrituras gracias a que nosotros tenemos tradición y magisterio, porque fueron los padres de la Iglesia los que se pusieron de acuerdo en establecer el canon de escrituras. Hubo toda una discusión, eso no me quiero meter en un terreno que lo van a ver con otra vez. Hubo toda una discusión si había que admitir el Antiguo Testamento o no. Hubo toda una discusión qué evangelios se iban a incluir en el Nuevo Testamento. No se crean que no se conocían los padres de la Iglesia los evangelios apócrifos. ¿Cuál fue el criterio de excluir ciertos evangelios apócrifos? La fecha en que fueron redactados, porque se alejaban más de ese núcleo de conocimiento. Por ejemplo, el Evangelio de Santo Tomás es un evangelio apócrifo que, sin embargo, en ese evangelio aparece la figura de los padres de la Virgen. ¿Cuáles eran los padres de la Virgen?
No, Joaquín. Joaquín Piano. Bueno, eso no está en ninguno de los evangelios nuestros, los sinópticos o el evangelio teológico que es el de San Juan. Está en el evangelio de Santo Tomás, pero no está tampoco en el canon. ¿Por qué? Porque los padres de la Iglesia han hecho una selección y prefirieron dejar afuera esos, no incorporarlos al canon oficial, para evitar confusiones, porque imagínense, el que escribe el Evangelio también le pone una cuota subjetiva. Entonces había que tratar de preservar lo que más se podía a través de la tradición oral, había que preservar lo que se conoció de la vida de Jesús. Por eso hay ciertas contradicciones fácticas, o no digamos contradicciones, no hay coincidencias fácticas en los evangelios sinópticos, pero se preserva la fe, se preserva la doctrina, la enseñanza de Jesús, no hay ninguna contradicción, no hay problema. Por eso Clemente decía que no había que interpretarlos literalmente, sino que había que leerlos con el contenido simbólico teológico. Y ya que hablé de San Clemente de Alejandría, vieron que hay una versión que dice que el libro de los Hebreos, no se sabe quién lo escribió, es anónimo. Sin embargo, San Clemente de Alejandría dijo que el libro de Hebreos fue escrito por San Pablo en hebreo y que San Lucas, el evangelista, hizo la traducción al griego. Y eso, fíjense que es una información que se perdió, porque siguen apareciendo en los textos bíblicos, la introducción, cuando explican de dónde salió, dicen, no se conoce, algunos se lo atribuyen por el estilo a San Pablo, pero según Clemente de Alejandría lo escribió San Pablo. Bueno, cosas así vamos a seguir encontrando y descubriendo porque no está todo dicho. Bueno, yo les hablaba de este carozo, ¿no? Como si fuese un fruto. Disculpe, ¿puedo hacer una preguntita? ¿Cómo no? Si uno quisiera leer de Santo Tomás eso, Sí. ¿eso se encuentra? Sí, yo tengo los los evangelios apócrifos. Sí, claro que sí. Sí, son varios evangelios apócrifos. Saben que a mí no es que estoy haciendo propaganda, pero a mí me salvó mucho el Mercado Libre, porque se encuentra cada cosa. No, porque yo quiero comentar, a mí yo escuché hablar de esto, que nunca lo había escuchado así en la iglesia, en el catecismo, y bueno, escuché hablar de los apócrifos. Sí, de Santo Tomás, libros perdidos o libros ocultos. Sí. Entonces quería saber si uno sí lo puede leer. Sí, lo que pasa es que son evangelios, aparecieron ahora un montón, está el evangelio de San Pedro también, el evangelio de Judas, pero no sé, de Judas Tadeo, el evangelio de Magdalena, en fin, una infinidad de evangelios. Y siguen apareciendo porque se encuentran, se han encontrado los famosos rollos del Mar Muerto, donde hay también reconstrucción de evangelios, de textos que están bastante deteriorados, pero los están estudiando y parece que todavía siguen apareciendo evangelios. El tema es que los evangelios apócrifos fueron escritos después del siglo II y ya la lista del canon se había preservado hasta el siglo I. Siguen apareciendo en el siglo III otros evangelios. Por eso le digo que los padres de la Iglesia, especialmente Clemente de Alejandría, Orígenes, Ignacio de Antioquía, Ambrosio de Milán, todos esos, San Basilio, que fue otro gran escritor, San Jerónimo, que fue el primero que hizo una traducción de la Biblia del griego al latín, conocían esos evangelios, pero se pusieron de acuerdo en seleccionar lo que llaman el canon, ¿sí? Sí. Y, por ejemplo, en el Evangelio de Santo Tomás ustedes van a leer que la infancia de Jesús se detiene mucho en la infancia de Jesús, pero lo pinta como un niño de superpoderes, que hasta era tan travieso que hacía algunas maldades, entre comillas. Digamos que no, indudablemente es una imagen que choca
con los otros evangelios. Los otros evangelios prácticamente ni se habla de la infancia de Jesús. Lo único que dice el Evangelio de Lucas es que crecía en sabiduría, ¿sí? En estatura y sabiduría. Entonces hay cosas que, por eso hubo estas figuras, estos grandes teólogos, que hicieron una depuración del tema de los evangelios, porque va a seguir apareciendo y seguirá apareciendo, y de hecho aparecieron herejías también. Así que, pero ustedes pueden conseguir los evangelios. Yo lo conseguí este libro en una estación de servicio, con eso les digo, está publicado. Yo les hablaba recién de este núcleo, ¿no es cierto? Es el núcleo de la iglesia. Si yo lo comparo con un fruto, hay una pulpa de ese fruto de una analogía, es una analogía, donde están todos estos trabajos que yo les hablaba, que pertenecen a la patrística, o sea, a los padres de la iglesia. Gracias a la patrística se establecieron los dogmas de la Iglesia Católica en los primeros concilios ecuménicos. Los primeros concilios ecuménicos tuvieron una participación activa, no solamente la jerarquía de la Iglesia, que ya lo vamos a ver, sino los padres. Porque así como Grecia legó filosofía, la Iglesia cristiana incursiona en una rama que supera a la filosofía, que es la teología. Y estos eran grandes teólogos. La filosofía no alcanza para poder entender ni hablar de explicar los misterios de Dios. Sí, la teología. Y esta figura que yo les mencioné, los padres de la iglesia, eran teólogos. Hay un siglo que a Orlandí le dice el siglo de oro de la patrística, que es a partir del siglo segundo y tercero, donde están estos padres de la iglesia que hacen un aporte importantísimo para establecer y no apartarse del credo apostólico. ¿Qué diferencia hay entre filosofía y teología? Porque no tengo bien los... Sí. La entonces filosofía... se lo nombra así, por eso Sí. lo perdí. No, está bien. La filosofía es una rama del saber, Sí. que estudia el pensamiento. La filosofía es muy abarcativa. Puede ser plantear una teoría del conocimiento, puede plantear... amor a la sabiduría. ¿Cómo? Amor a la sabiduría. Eso significa filosofía. Muy bien. Filos, amor, sofía, saber. Es el amor a saber, sí. Puede ser que la filosofía se diferencia porque la teología es la filosofía más lo revelado, la verdad revelada. Bueno, la teología, bueno, sí, podríamos decir, me parece apropiado. Lo que pasa que, como dijo aquí el compañero, filos, sofos es conocimiento, sabiduría, filos, amor. Y la teología es teo, Dios, logos, el estudio de Dios. Hay cosas que no se pueden explicar con filosofía, es como que se quedan cortos con los términos específicos. Necesitan un conocimiento más profundo y es ahí que surge la teología. Y eso lo van a ver ustedes cuando vean, por ejemplo, con el padre Hugo, Gracia y ¿cuál era? Revelación y gracia. Revelación y gracia. Esa es una materia que tiene que ver con contenido puramente teológico. Fides Ratio. ¿Cómo? Fides Ratio. Era una encíclica que trata de esto, ¿no? ¿Cuál? Fides Ratio. Ah, está bien. Sí, hay una encíclica del Papa Francisco donde habla de la conciliación de la fe y la razón, ¿sí? Y toma incluso como figura emblemática a un pensador y matemático que era Blas Pascal, porque cómo se concilia la razón con la fe, o sea, no son antagónicas, se pueden conciliar. Donde no alcanza la razón está la fe para suplirlo. Entonces ustedes van a ver materias teológicas, van a ver que tienen un contenido muy específico y tienen un vocabulario muy específico. La filosofía no alcanza para esos temas que tienen que ver con Dios.
Entonces ya el concepto de Dios es un concepto que no podemos nosotros abarcar. Imagínense, entonces sí por la teología. Perdón. Sí. Dios y lo quieres tú solo. Claro, sí. Y bueno, yo les hablaba de esta pulpa, de este fruto analógico de la materia, pero también hay una cáscara, una corteza, que es el contexto histórico. Si no entendemos el contexto histórico, no podemos entender cómo, cuándo, por qué surgió el cristianismo. Hay que conocer el contexto histórico. Yo les planteaba recién un texto que lo vamos a ver, que es el Acta de los Mártires. Mártir viene de un término griego que significa testigo. Y ustedes fíjense que cuando uno dice mártir, no habla solamente o no piensa solamente en un testigo, en alguien que va a testificar algo. ¿En qué piensan ustedes? En la muerte, en el sacrificio, ¿sí? Porque hemos tomado ese término a algo muy específico que pasó en la religión cristiana, el tema de los mártires, ¿sí? Y que provocó un efecto contrario. Cuanto más se quería aniquilar, era como decía un historiador romano, Tertuliano, que los mártires cristianos eran un semillero de cristianos, porque había más conversiones. Este contexto que les hablo yo es el contexto del... Por eso lo saben ustedes, no tengan miedo de hablar. Si no es aburrido, yo hablo sola. Bueno, ya van a hablar ustedes mucho, más que yo. Piensen, porque estamos cerca de la Pascua. Una celebración, una fiesta tan importante que está precedida por la Semana Santa y que tenemos muy en claro cuando rememoramos esos momentos trágicos, pero a la vez maravillosos para nuestra fe. ¿Cuál es el contexto en que surge el cristianismo? Y justamente Cristo fue una víctima de eso. ¿Qué pasaba en el mundo? Nada. Se celebraba la Pascua judía. Hablen fuerte, que estoy medio sorda. Se celebraba la Pascua judía. Pascua judía. ¿Pero en qué contexto? ¿Quiénes gobernaban? Los romanos. El Imperio Romano. El Imperio Romano. Yo no sé si traje un mapa. Una cosa que quiero decirle antes que me olvide. Tengo tiempo. Traigan para el próximo lunes un mapa de Europa. Pido de Europa porque no hay de lo que yo me gustaría. Pero que sea un mapa mudo, no un mapa físico-político, un mapa para trabajar. Pero si ustedes pueden traer esto, un mapa de estos para trabajar en esto. Bueno. Pero si ustedes pueden conseguir uno más grande, ese número 5, les va a ser más fácil. Traigan un mapita de esto porque vamos a hacer un trabajo con el mapa. Vamos a trabajar con mapa. A ver si traje el mapa mío, pero... ¿Qué idea tienen ustedes del Imperio Romano? A ver, cuéntenme algo. ¿Qué saben del Imperio Romano? ¿Qué idea tienen? A ver si no traje un mapa. El imperio es la última etapa. ¿Cómo? La última etapa de Roma. Ajá, sí. Bueno. Del menos 50 para adelante. Bueno, ¿qué había antes? La República. La República. Roma pasó desde su fundación por la República, la monarquía primero, la República, después el imperio. Pero es un imperio que va a durar bastante, porque dura el Imperio Romano. La caída del Imperio Romano se ha tomado de tanta importancia que tiene para establecer la referencia de separación de edades. Primero cae el de Occidente, después va a caer el de Oriente. No importa esto, que dice acá el mundo del río, no tiene nada que ver eso. Pero yo les traje un planiferio. Ahora cuando trabajemos con el mapa de Europa, ¿alguien me lo puede tener esa puntita? Me olvidé traer la cinta. Punto menos para mí. Bueno, este es el planiferio, mundos.
es esto. Toda Europa, una parte que ya lo vamos a marcar de las Islas Británicas, ¿sí? Llega hasta la Mesopotamia asiática, la meseta de Irán, toda Asia Menor, todo Egipto, el norte de África. Todo esto era el Imperio Romano. Todo esto existía, pero No se conocía. no se conocía, se ignoraba. Pero esto era el mundo conocido. De hecho, el mar Mediterráneo lo llaman los romanos el Mare Nostrum, el mar nuestro. Todo esto era el Imperio Romano. Jesús nace en lo que actualmente, bueno, ahora es Israel, pero en la zona de Palestina, toda esta parte de las Tierras Santas, que formaba parte del imperio porque había sido sometido por el Imperio Romano. Cuando nace Jesús, muchas gracias, yo quería que vean esto para ver que parece tan chiquito y sin embargo era lo que se conocía, era el mundo. A nadie se le iba a ocurrir que el Imperio Romano alguna vez iba a caer. ¿A ustedes se les pasa por la cabeza que esta civilización occidental va a desaparecer? ¿Se les cruza por la cabeza que no va a haber nada? Viene una tormenta solar y se acaba internet, se acaban los celulares, no hay más wifi, volvemos a la caverna, el cambio climático. Y cuesta, ¿no es cierto? Pero les doy una noticia. Todas las civilizaciones murieron. Y hay historiadores que comparan las civilizaciones con la vida de los humanos. Nace, crece, después va envejeciendo y se muere. Y con las civilizaciones ha pasado exactamente lo mismo. Y con Roma, el Imperio Romano pasó exactamente lo mismo. Y como Roma va a ir cayendo en decadencia, eso va a favorecer al surgimiento y a la expansión del cristianismo. De manera que algún día vamos a desaparecer. Por supuesto, todos vamos a desaparecer. Qué rico mate. Menos mal que te nombré mi ayudante. Porque después lo van a tener que escuchar a él. Esto es una presentación nada más. Entonces, decae, va decayendo y va apareciendo el cristianismo. Claro, bueno, el cristianismo surge en pleno auge del Imperio Romano. Fíjense que el siglo I, es más, cuando Cristo nació era el segundo emperador, Tiberio. Augusto es el fundador del imperio y el cristianismo, digamos que está en pleno auge. Pero yo estaba hablando de esto, de la decadencia del imperio. Una cosa, cuando nosotros estudiamos la historia del cristianismo, que va unida a la historia de Roma, vamos a ver que hay dos grandes momentos en la historia del cristianismo en relación con el Imperio Romano. Uno, cuando el cristianismo es clandestino. Y uno, cuando el cristianismo es oficializado. En los orígenes el cristianismo va a ser considerado una secta. Están en la clandestinidad, van a ser perseguidos, van a ser martirizados, ¿sí? Hasta que en el siglo IV, con la conversión del primer emperador romano al cristianismo, que fue Constantino, primero se hace una especie de tolerancia religiosa con el cristianismo. Y después, con Teodosio el Grande, otro emperador, va a ser declarado religión oficial del imperio. O sea que cambia totalmente la situación del cristianismo. Bueno, nosotros nos vamos a concentrar en este cristianismo, en el cristianismo que ha sido perseguido. Y para eso tenemos que entender un poco cuál es la mentalidad del romano. Y otra cosa que se preguntaron los historiadores, si los romanos fueron creadores del derecho. Justamente una de las cosas más importantes de los romanos es que legaron el derecho. Nosotros tenemos como fuente de nuestro derecho el derecho romano. Si ellos eran tan legalistas, ¿cuál era la cuestión para perseguir a los cristianos? Seguramente tenían que haberlos acusado de algo, de ser cristianos. Y entonces ahí se empieza a indagar que había una legislación
que penalizaba el hecho de ser cristiano. Y vamos a explicar cuándo comenzó esa legalización. Y tiene que ver con la primera gran persecución de la Iglesia, que fue víctima los apóstoles Pedro y Pablo, que fue con qué emperador, el demonio, el emperador, con Nerón. Hay una gran persecución. En realidad los historiadores dicen que hubo 7 periodos de la historia del cristianismo de persecuciones. Y San Agustín decía, para forzarlo con las plagas de Egipto, de que hubo 10 persecuciones. Pero bueno, no importa la cantidad, sí vamos a ir nombrando algunas porque tiene que ver con el acta de los mártires. Una de ellas fue la de Nerón. Nerón, ¿se acuerdan alguien de un poquito eso de la historia de Nerón cuando ajustició a San Pedro, a San Pablo? ¿Se acuerdan algo de eso? Primera persecución. Nerón, emperador Nerón. Ustedes saben que este emperador, hubo un gran incendio en Roma. Eso después de la caída del templo de Jerusalén. No, fue antes. Fue antes. Eso también es interesante hablar de la fe. Porque no hay cristianos cuando cae Jerusalén. ¿Saben por qué? Porque hay una diáspora de cristianos. Sí. Hay solamente judíos. Sí. Y en el año 70 el emperador Tito, después de... Yo lo di en una lección. Lo diste en una lección. Sí. Bueno, qué bueno. El incendio en Roma fue el 18 de julio del año 64. Es un incendio que duró 6 días. Por eso dicen 6 días. Exacto. Por eso se lo asocia con la bestia de la Apocalipsis. Sí. Duró 6 días. Bueno, ustedes saben que Nerón era un... 18 dice 764. Sí, del año 64. Y eso fue para aprovechar de echarle la culpa a los cristianos. Ustedes saben que se hizo un trabajo de arqueología, que a la vanguardia está National Geographic, que adoro todo el trabajo de arqueología que están haciendo porque están exhumando cosas que se desconocían. Se están descubriendo muchas ruinas en Roma. En Roma hay cualquier cantidad, van a hacer un pocito y aparece una ruina. Pero estas ruinas son de enormes edificios públicos que había sido construido en la época de Nerón. Porque Nerón era un emperador que tenía un delirio de grandeza total para hacer obras monumentales. Y esas obras monumentales eran, digamos, costosas para el erario público. Además, él, si tenía que expropiar tierras a las familias nobles y aristocráticas, no tenía ningún empacho en hacerlo, de manera que tenía muchos enemigos. Bueno, por algo terminó como terminó Nerón, tenía muchos enemigos para esos proyectos y emprendimientos que hacía de construir puertos, palacios. Se exhumó un anfiteatro y quería hacer una nueva Roma, porque en esa época las construcciones de Roma eran muy precarias, se usaba mucha madera. Y entonces, como había tanta resistencia, hay una teoría, es una hipótesis de que Nerón tenía mucha intención, interés en que Roma sea destruida definitivamente para reconstruirla como él quería. Entonces eso le vino como anillo al dedo para echarle la culpa a los cristianos. Y sumado a eso se estaba gestando en la muchedumbre, en la multitud, en el populacho, una aversión a los cristianos difícil de fundar. Me faltan 5, ¿no? Me dicen, pues no quiero ser pasada. Sí. ¿Me faltan 5? Muy divertido. Yo la próxima clase les voy a leer un texto para que ustedes tengan una idea de cómo era el romano.
¿Cómo era el pueblo romano? Como toda sociedad tiene una sociedad adinerada, los pocos que tienen recursos, que hacen su cursus honorum para ocupar el Senado, ¿sí? O un puesto, una magistratura. Y el resto de la población, el resto plebeyo de la población, bueno, es sostén del Imperio Romano y tiene una mentalidad especial. ¿Ustedes escucharon hablar de ese lema pan y circo? Sí. Bueno, los más jóvenes no, pero los otros sí. Pan y circo. Sí, vos querés tener a la gente, al pueblo, lo querés tener contento. Bueno, mucha diversión, mucha joda, ¿sí? Que no le falte la comida, y así los tenés dormidos. Por eso se hacían esos juegos que ustedes habrán visto la película El Gladiador, ¿vieron? Los juegos en la arena, en el Coliseo, con los gladiadores, con las bestias, las fieras. Bueno, eso es cierto, porque eso era para divertir al pueblo. Y el pueblo, y no me digan, oh, pero qué barbaridad, se van a ver un espectáculo de sangre. Bueno, no hay espectáculos de sangre, hay todavía lugares en el mundo que se sigue practicando la tauromaquia. El boxeo es toda una disciplina muy rigurosa, pero se vive dando piñas hasta que uno queda descerebrado. Díganme si no hay violencia en eso. Bueno, imagínense en esa época, tenían que ir al circo a divertirse. Y cuanta más sangre había, mejor. Ustedes piensen que hay gente que le gusta las películas de terror, que chorree sangre por todos lados, porque apela a lo instintivo del ser humano y alimenta lo instintivo del ser humano, ¿no? El terror, el sexo. Bueno, los romanos no son tan diferentes como somos nosotros. Se les mete por la propaganda política una idea de que, ojo con ese grupo que es una secta. No me den no voy a quitarle el recreo es sagrado. Mapa. Copias. Sí. Guía. Sí. Consiguen a Orlandís. Y por favor, si pueden contestar la primera guía, fantástico, porque tiene que ver con lo que estamos hablando ahora. ¿Sí? Bueno, nada más y nada menos. Nada más y nada menos. ¿Sí? Bueno, vayan al recreo. Un placer. Igualmente, gracias. Un placer.